Buenas, buenas, estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer lo que es un unboxing, una revisión de lo que tenemos aquí en pantalla. Básicamente esto es una pantalla que cuenta con sistema operativo, por así decirlo, Roku. Es una pantalla Roku de 32 pulgadas con calidad 720, ¿no? Así es más o menos como me llegó. Me llega en esta caja, la voy a abrir, voy a grabar las pruebas por si esto viene roto, por si no viene, ya que la caja se ve pues sellada con cinta adhesiva, pero pues no lo sé. Así que simplemente vamos a esperar. En este caso de primera instancia lo que encontramos son las patitas. Bueno, conforme lo voy sacando encontramos las patitas. Viene en una bolsa lo que es su póliza de garantía, algo así me parece. Dos tornillos para las patitas, el control remoto que es el que tenemos aquí en pantalla. Espero que esto se vea porque no estoy revisando bien la cámara. Y bueno, ahora sí encontramos lo que es la pantalla, pero viene del lado pues más o menos como incorrecto. Así que simplemente la voy a intentar sacar, algo así. Y tal cual accedemos a lo que es la pantalla. Como lo ven, viene la pantalla pues con este plástico protector o con este plástico. Simplemente la quitamos, la voy a poner en un lugar. Y pues bueno, pasando con el resto del contenido de la caja, vamos a encontrar lo siguiente. Ya no encontramos absolutamente nada, pero te digo, viene o venía con esta protección, la cual es un pedazo de cartón con unas como planchas pequeñas de lo que es espuma protectora, ¿no? Ahora vamos a pasar directamente a lo que es la pantalla. Y pues bueno, pasando con lo que es la pantalla directamente esta, pues le tenemos que poner las patitas, pero antes de todo esto me gustaría más o menos probar que sí encienda, y si enciende pues que la pantalla pues sí se vea que no venga rota. Como lo ven, esto está encendiendo, tal cual es de la marca ON. Como lo ven es Roku TV, las patas vienen pues por separado, así que vamos a ocupar de un desarmador para poder atornillarlas y que esto quede de la manera correcta, ¿vale? Las ponemos cada una en su lugar, déjenme voy por un desarmador. Los tornillos en este caso en específico vienen incluidos en esta bolsa. Esto lo menciono porque tengo entendido, al menos en los comentarios donde lo compré, que es en Mercado Libre, mencionaba que los tornillos no venían incluidos, pero pues en este caso sí están. Mira, vienen dos en esta bolsita y los otros dos vienen pues aquí más o menos sueltos. Así que voy a poner los tornillos en sus respectivas patas para que continuar con esto. Y pues bueno, como me lo temía, tal cual, este es un producto refabricado, reacondicionado, no sé si sepan qué es esto, pero tal cual son productos que vienen con algún defecto de fábrica, la gente los devuelve y en la compañía se encargan de repararlos para que así los puedan vender en un precio un poquito más accesible o un poquito más barato, ¿vale? Como me di cuenta de todo esto, pues directamente el cable venía enredado con una liga, en la póliza esta de garantía que te dije hace un momento, viene tal cual, mira, aquí viene que es un producto, bueno, no sé si se alcanza a enfocar, pero pues aquí viene que es un producto de pues refabricado, y que tenemos una garantía limitada de 90 días. A ver si enfoca la cámara, pero pues ahí viene, ¿no? Ya te digo, pues tal cual creo que por el precio creo que está bastante acorde. Estos son 32 pulgadas con sistema Roku, el control tal cual no venía con baterías y bueno, para configurarlo pues es bastante sencillo, solamente le daríamos en español, recorreríamos todo el sistema, pero bueno, las primeras impresiones de la pantalla es así más o menos como se ve de frente, ya más o menos armada. Aquí lo tenemos. En la parte trasera también encontré un defecto, pero ahorita te voy a decir más o menos de todo esto, ¿no? En la parte trasera encontramos esto, este es como un cincho como para poner la antena o para poner algo ahí, alguna especie de cable, con sus agujeros para lo que es el soporte para la pared. En la parte trasera encontramos lo que son los conectores, a ver si se alcanza a distinguir a cámara. Creo que no se alcanza a distinguir, pero si no pues de igual manera por aquí les voy a poner una foto. También en la parte de acá encontramos los demás conectores. Te digo igual por aquí, si les puedo poner la foto pues se las pongo, ¿no? Y ya, vamos a configurar todo esto y regreso. Y pues bueno, tal cual, una vez ya configurada lo que es la televisión, vamos a tener lo que es esta interfaz, en donde tenemos distintas categorías. Por ejemplo, con el control podemos bajar en donde viene inicio, tenemos televisión en vivo, esto sin usar ninguna antena, solamente conectados a lo que es internet. Por medio del wifi pues podemos ver la televisión en vivo, ¿vale? Como lo ven, aquí tenemos distintos programas que están pasando actualmente, te digo, sin antena, solamente con conexión a internet. Como lo ven, entramos a Live TV y se ve el canal, se ve perfectamente siempre y cuando estemos conectados a internet. Podemos pasar a los canales y ver lo que hay en los demás canales de películas, series, etcétera.
Y aparte de todo esto tenemos pues el apartado para que es aquí viene, donde viene tienda de streaming para instalar más aplicaciones, más servicios de streaming, más canales, pero algunos de estos pues pueden ser de paga o ver películas, rentar películas de Disney Plus, de HBO Max, de Prime Video, Pluto TV, etcétera, ¿no? Todo esto pues como lo ven aquí lo tenemos. Y bueno, pasando un poquito a lo que son los detalles de la televisión, he encontrado unos cuantos, por así decirlo, en donde pues se ve tal cual que es un producto refabricado o reacondicionado. Mira, voy a quitar el teléfono de lo que es el tripié y espero se alcance a ver a cámara, pero bueno, creo que no se alcanza a distinguir muy bien, pero como lo ven, aquí tenemos unas cuantas manchitas. Esto de aquí pues es tal cual por una cinta, pero este de aquí ya no trae ninguna cinta, no trae nada y se ven unos cuadritos como de alguna marca, cuestiones así, ¿no? Es en primera instancia. También en el control he notado que tiene una pequeña abertura, como lo ven, este es el control, no se me ha caído ni nada, solamente lo saqué de la bolsa y encontré este pequeño detalle que viene como mal ensamblado. Esto obviamente pues lo podemos sacar y meterlo como viniera correctamente, pero pues así me llegó de fábrica. Pasando a lo que son las partes de atrás, como lo ven, ahí tenemos lo que es un puerto USB, un puerto para salida de audio, me parece que se conoce audio óptico o salida óptica de audio, una entrada para lo que es la antena de televisión, pero te digo, puedes utilizarlo con internet, viendo los canales por internet o con alguna antena. Tenemos 3 puertos HDMI, una salida de audio, bueno, me parece que son 2, esta no ubico qué es. Pues tal cual, encontramos este que es un botón de reset, ¿vale? Para reiniciar la pantalla de fábrica, borrarle todas las configuraciones, es el botón de reset, una salida para audífonos o bocinas o lo que le quieras poner. Y en la parte de abajo, por esta parte que tenemos aquí, encontramos otra salida de video, que es la que tenía anteriormente, ¿no? Que es video L y R, de las que se utilizaban anteriormente. No sé si, como lo ven, la televisión está bastante acorde a lo que es el precio. O bueno, tal cual el precio, creo que no lo he mencionado en todo el video, pero me costó alrededor de 2,000 pesos mexicanos, ¿vale? Unos $100 aproximadamente con el cambio, pues más o menos, ¿no? Está, pues no sé, acorde más o menos al precio, o no lo sé, es la más barata que encontré, era de las más vendidas que había en Mercado Libre, en su tamaño, ¿vale? Porque habían unas, pero eran más pequeñas y pues no, ¿para qué? Y como lo ven, está aquí, son más o menos los únicos detalles a primera instancia que le he encontrado. En los comentarios de la publicación de Mercado Libre decía que no se conectaba a internet, ya comprobé que sí se conecta a internet, el control pues funciona con normalidad, este mismo control no cuenta con micrófono, es un control sencillo, cuenta con el detalle que les digo que viene abierto de este lado, con algunos detalles de colores en la pantalla, pero pues es funcional la televisión, ¿no? Y bueno, creo que pues no sé, ya dependerá tú si la quieres comprar, la calidad se ve bastante bien, te digo es HD la televisión, solamente aguanta hasta 720, pero pues tenemos aquí los programas, la televisión en línea y ya, ¿no? Puede que a lo mejor, no sé, ya dependerá tú si la quieres comprar o no. Pero bueno, esto ha sido todo en cuestión a este video, espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.